Noches, queridos amigos. Aquí los saluda Janet Noltenius de Casa de la Cultura El Salvador en Washington, D.C. Quería decirles esta noche, primero recordarles que somos una organización sin fines de lucro, 100% voluntaria, cuya misión es educar, promover y celebrar las artes y la cultura de los salvadoreños, tanto en El Salvador como en Estados Unidos y en el extranjero. Para nosotros es un gusto siempre tener a un escritor, poeta y literato que vive en México ahora, pero que ha pasado muchos años también en Estados Unidos. Es decir, un hombre de la diáspora que sigue amando su pueblo natal, que no fue Usulután, pero nace en San Salvador, pero sí pasa sus años de formación y de amor en Usulután. Y por ello les presento a Manuel Luna Ganuza. Manuel, como les decía, tuvo la oportunidad en realidad de vivir en Usulután toda su infancia, conocer lo que fue el Usulután de los años 50, los años 60, es decir, que es totalmente diferente al Usulután que estamos conociendo ahora. Y por ello es un placer tener a alguien que hace libros sobre su pueblo porque captura la esencia de lo que fue y lo que ha sido simbólicamente Usulután. Él estudió en el instituto en Usulután y también sí acaba por graduarse en el famoso colegio del García Flamenco. Es más, él habla de que tuvo un maestro, Saúl Flores, cuando estaba allá. Y sabes tú que yo también tuve ese maestro para la preparación de lo que fueron los exámenes para entrar a la universidad, los famosos privados. Sí. Daba clases de privados. No, qué buena Era mi coincidencia. vecino, vivía a 3 casas de mi casa, entonces por eso lo conocí muy bien. Yo sé que de una formación muy fuerte, muy bueno para la literatura y para la escritura, don Saúl Flores. También asimismo, pues quería decirles que Manuel no es solamente escritor, sino que ha sido músico, poeta, periodista, ha hecho de todo un poco, pero siempre manteniendo su amor a las artes. Y quería entonces decirte que estudió en la Universidad Nacional en los momentos más duros y álgidos de cuando la universidad es intervenida por el ejército salvadoreño, y eso hace que, por supuesto, pues no logre terminar sus estudios en El Salvador. Estudió también en la UNAM en México, va a México, pasa ya 10 años, regresa, vive en Los Ángeles. Es un hombre que realmente ha tenido varios exilios, se puede decir, Manuel, y que ahora vive en lo que yo llamo el filo de la navaja, en Tijuana, donde estamos pasando como pueblo, como salvadoreños, unos momentos difíciles. Entonces, primero quería darte las gracias, Manuel, por estar con nosotros y darte la palabra para que nos hables de ti mismo y que nos expliques cómo en realidad comienza tu amor por la literatura y por las artes. Pues, pues gracias, Janet. Y también estoy agradeciendo a Alfredo Milian, que fue el enlace para hacer nuestra amistad literaria y fraterna. Y también quiero agradecer a la editora
Ana Chic de Nódulo, que siempre me ha animado pues, a publicar las dos ediciones de Usulután, entre otros libros, ¿verdad? Y su editorial Nódulo, pues estoy agradeciendo. Y hay personas alrededor de esto que están en el proyecto. Y el libro que hoy presento, que estaba anunciado, que es Usulután, gente de aquí y de allá, entre esas calles. No puedo hablar de este libro si no hablo del primero, ¿no? Que fue Usulután, gente de aquí y de allá, gente mágica, gente mágica. Entonces, ambos libros tienen que ver uno con el otro. Y es el primer libro, pues Usulután, gente de aquí y de allá, nace pues ahí cuando yo vivo en la ciudad de Los Ángeles y encuentro toda una comunidad de usulutecos que habían sido amigos de infancia, amigos de adolescencia, y toda esa gente que también había sido amiga de la familia. Usulután era una población donde todos nos conocíamos. Entonces, allá nace el primer libro, de Usulután. Y a pesar de que es un poco autobiográfico, pero también le llamo yo una autobiografía extendida, porque mi interés es también mostrar, retratar los personajes pues, de ese Usulután, ¿no? Hay amigos, hay gente que no la conocí, pero eh, hay personajes de esos urbanos que nosotros nos encontramos, un vendedor de sorbete, un carpintero, el gremio de ilustradores de botas, ¿verdad? Entonces, Usulután no se hubiera dado sin esa comunidad usuluteca con la que yo conviví pues, desde tiempo atrás, ¿no? Y, y este segundo libro nace de unos apuntes que yo tomo en un viaje, el que hice cuando presenté el primer libro, y vuelvo a retomar esos personajes que habitan todavía pues, en Usulután, ¿no? Y también hay personajes trágicos, la guerra también nos golpeó mucho, ¿verdad? Entonces, los dos libros no hubieran nacido sin esa comunidad usuluteca, ¿no? Pues que es testiga de lo que ha pasado, y, pues es como una crónica casi contemporánea de tantos personajes que 100 clásicos que están en un pueblo, ¿verdad? Eso. Bueno, mira, una de las cosas que me llamó mucho la atención es cómo tu padre entra a ser vendedor de libros y cuál es el impacto que eso tiene en tu desarrollo. Sí, sí. Mira, mi padre tuvo 3 profesiones. Primero fue enfermero, después se hace vendedor de libros, y de vendedor de libros se hace vendedor de seguros, pero mi padre siempre fue lector, ¿verdad? Entonces mi padre, que sería en los años 60, donde se salían a vender las enciclopedias, diccionarios, obras clásicas de puerta en puerta. Entonces mi padre es uno de los primeros vendedores de libros allá en Usulután. Y pues yo chico le ayudaba con las cajas e íbamos, lo acompañaba, y después le fue bien y se compró su carro y seguía acompañándolo como vendedor de libros, ¿no? Pero le agradezco a mi padre porque en la casa siempre hubieron libros, y mi formación casi de niño fue con aquel libro, con aquella colección de Mi Libro Encantado de 14 tomos, donde estaban los cuentos, poemas, novelas condensados de los autores clásicos, ¿no? Entonces, a mi padre le debo yo bastante pues, la afición por los libros, ¿no? Bueno, también me contabas que visitaste mi pueblo de mi familia, el pueblo de Berlín, y que ahí llegaron también a vender libros. Sí, Berlín era una de las ciudades cuando ya mi padre tuvo carro, ¿no?
que será 1965, e íbamos a Berlín, Santiago de María, Alegría, California. Salíamos allá por la carretera panamericana, toda esa región de Santiago de María. La recorrí con mi padre vendiendo libros, ¿no? Ayudándole. Hasta Santana llegamos con él, ¿no? Y Bueno, el y primer libro. entonces, cuéntanos cuándo empezaste a escribir y cómo fue ese desarrollo de poeta a periodista. Mira, creo que yo siempre quise escribir. Creo que desde niño platicaba siempre conmigo mismo y y me andaba contando cosas pues a mí mismo, así como los niños tienen sus juguetes y juegan con su muñeca, juegan con su carro. Entonces siempre fue de esos niños que tuvo una comunicación interior y me doy cuenta cuando yo quiero escribir fue en, en preparatoria, en primero de secundaria. No, perdón, en primero de bachillerato. Eh, ya, y comencé a escribir diario. Entonces yo escribo diario desde la adolescencia. Primero comencé el diario y después con la poesía. Entonces, quizá por eso un poco la agilidad, un poco con la prosa. Entonces, el escribir no ha de haber sido bien recibido necesariamente en todos tus compañeros, pero ¿cómo lograste mantener ese interés? Si uno se escondía, eran carreras como muy raras, ¿no? Hasta eran de maricones, decían, ¿no? ¿Verdad? O escribe poemitas, pero no, ya ves que eran como algo que uno lo tenía en secreto, pero resultó que ahí en Usulután, con Armando Martínez, que es el requintista, el segunda guitarra de los Vikings, él escribía poesía. Entonces tuve esa suerte que en Usulután encontré pues músicos, artistas y, y mi primo Víctor, ¿verdad? Que adolescente como yo, pero era de los Vikings, entonces como que estamos ya en el gremio, en la cofradía de artistas, ¿no? A mí me ayuda mucho eso, ¿verdad? Que encuentro artistas, pues ahí en Usulután, ¿no? Y, Mayor, y entonces tocaste música, ¿qué instrumento tocaste con los Vikings? mira, cuando los Vikings ya entraron en decadencia, todos los instrumentos quedaron arrumbados en la casa de sus padres. Entonces ahí vamos con mi primo Víctor Moreno, que es el bajista de los Vikings, sobrino de mi madre, de mi madrastra, que es la que me crió. Entonces ahí vamos, ya ellos ya se habían disuelto. Y ahí estaba la batería y estaban las tumbadoras. Y así comienzo yo, que será 16, 17 años ya a tocar instrumentos. Y hasta la fecha, pues, aún lo hago. He tenido la oportunidad también, me llamaron a grabar con ellos, yo lo cambaíta. Hay un disco de Monseñor que las percusiones yo las toco, el disco dedicado a Monseñor Romero, pertenecía al grupo de música de la Universidad Nacional ahí en el 2000, y anduve con varios grupos, con Absolotl. Entonces, he hecho también mis cosas de músico ahí en El Salvador. Y en Los Ángeles teníamos una banda con salvadoreño Giovanni Arriola, otro de los artistas que están de la diáspora aquí. Entonces, también he tenido esa oportunidad de hacer música. Y con los Vikings inicié yo. Y toco los bongos, que es mi especialidad, y las percusiones menores. Esa es mi especialidad. Y hago presentaciones para niños porque hago performance, adapto mis poemas a mis instrumentos. Esa es otra cosa que me he reinventado para poder sobrevivir, ¿no? Y a los niños les gusta. Claro, claro. Además estás enseñando el gozar de la palabra, combinándolo con la música, con el sonido. Yo creo que el hecho de que toques esos instrumentos, les enseñas
que la poesía y la palabra tiene ritmo. Sí, sí, la poesía está emparentada con, pues la poesía primero fue canción, ¿verdad? Después fue poema, ¿no? Entonces siempre hay una relación poesía y letra de poemas y música, ¿no? Bueno, dime qué en realidad te parece a ti de las cosas más significativas de las cuales hablas de Usulután como ciudad. ¿Qué es lo que más te ha tocado de sentir el pueblo? Mira, me ha dolido mucho y primero los asesinatos que se cometieron, Bueno, injustos. Y lo otro, que me tocó ver gente humilde, pobre, que no debería de haber existido de esa manera, pero fueron felices. Entonces, de eso habla un poco algunas anécdotas que tengo yo en, pues en el libro, ¿no? Esas son las cosas que, es decir, ya ves siempre, un sistema siempre desplaza, ¿verdad?, al ser humano, ¿no? Entonces, eso también me ha impactado en Usulután, pero también está la felicidad por otro lado, ¿no? Porque es la ley de la vida, ¿no? pero bien Son las cosas interesante que conociste tú también, es que no se habla mucho de cómo sufrió el pueblo de Usulután durante la guerra, donde hubo una represión de maestros. Mira, yo estaba trabajando con el Ministerio de Educación en los momentos de los 79 a 81 y hubieron más de 350 maestros asesinados. oh, sí, 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 bien. 350, yo creo que por eso tú lo sientes, porque viste a algunos de tus maestros que habían sido asesinados. Y aquí relato en este segundo libro, pues, que pues impactó mucho el asesinato de nuestra maestra, pues Ana Duarte, que había sido educadora de generaciones desde los años 40. La, la asesinaron cuando tenía 75 años. 75 años. Ajá, ella, y una mujer fuerte todavía, ¿no? Entonces, y la asesinaron de una manera salvaje. No sé. Y así otros maestros de Zulután, ¿verdad? Esas son las cosas que, ¿verdad? ¿Cómo se? Pero, y hago otra narración que siempre me gusta contarla, que siempre desde chico me impresionó la vida de los carretoneros, los hombres que jalaban bultos del mercado a la casa y todo, pues tú los conoces, ¿no? Hay una crónica ahí que hago cuando habían en las fiestas patronales las carreras de carretones de alrededor del parque, ¿no? Y hasta los imaginé en ese tiempo como los Ben-Hur, ¿no? Les digo yo, gladiadores de la vida, ¿no? Entonces, esos son la gente que me interesa en estas crónicas, ¿no? Entonces, Bueno, dime, pero la gente no piensa que los carretones eran como las carretas. Explícale la diferencia. no, pues el carretón era tirado por un hombre, no un hombre, y después las carretas eran por bueyes, ¿no? También había carretones de sorbeteros, ¿no? Que recuerdas unos chicos, ahí narro la vida de un sorbetero, el señor Nicho, ¿no? Con esos carretones de madera, chico, pero la vida de carretonero fue triste para esos hombres. Entonces, pero, Pasaban siempre a la par del mercado. Me estaban contando que por ahí hubo un gran incendio donde se incendió un local de los Handal y que después, pues, oh, sí. tú lo recuerdas ese evento que fue bastante significativo ese incendio. Mira, no, no, ese no lo recuerdo, no sé qué, pues en qué año sería, pero sí, es un área de mercados ahí por donde los Handal, famosa ferretería, Handal y Sobrinos. Bueno, sí, tengo aquí una gente de la diáspora que trabajó de niño
don Carlos Castro, él trabajó haciendo esas paredes de lo que es ahora la famosa ferretería allá en Usulután. Oh. Es decir, que mucha gente ha sudado para crear ese Usulután. Es que los carretoneros, aquellos que no sabían, se paraban a la par de los mercados y a estar listos para cuando había que cargar los bultos. Pasaban mucho tiempo esperando. Y ese trabajo se extinguió, ya no sobrevivieron, pobres carretoneros, ¿no? Ya no eran carretoneros. Entonces, Usulután es los libros que he hecho acerca de Usulután son pues anecdotarios, ¿no? No es historia de Usulután, sino me interesa pues retratar lo que conocí, las cosas que escuché, ¿no? Porque hay historias que las he tenido que seguir escribiendo y que he tenido que comprobar y llamo, oye, este es el nombre verdadero de él, también me informo un poco, ¿no? Es como una crónica breve de un retazo de cada personaje. Mira, no nos puedes leer un par de párrafos de alguna anécdota. Mira, a ver, aquí tenía sí, voy a leer párrafos de que me aguanten un poquito el público. Dice, esta es una llegada al pueblo, ¿verdad? El título es: y de muchos usulutecos que cuando llegué a Usulután en noviembre de 2019, que iban apareciendo poco a poco como en reparto de película. Bajé de la ruta 302 en la esquina del Doctor Padilla y fui a dejar maletas donde la familia Durán. Ahí estaba la tía Carmen Durán y su sobrino René Durán. Y me fui al bar de Fabio Molina, donde presentaría mi libro. Y me siento junto a la barra. Ahí estaba un hombre que se presentó y me dijo: yo soy Telmo Orlando Campos, conocido como Sanguaza, el taxista más económico del pueblo. Conocí a tu padre, el enfermero, y la historia comenzó. Me fui encontrando a otras y otros de poco a poco y visité a don Alfredo Franco y a su esposa, la niña Carmen, quien fue mi maestra de segundo grado. Y preguntando en el barrio, la parroquia, llegué donde el maestro Mauricio Flores. Había pasado tanto tiempo que creí que era otra época. Y fueron apareciendo de poco a poco Margot Castro, Yasmara Miardi, Mabel Lagos, María Gertrudes, Lupita Jerónimo Hernández, y hasta imaginé que el fantasma de la niña May Ortiz, pero no era ella, era otra viejecita que me saludó con cariño. Y ahí, Bueno, ¿sí muy ves? bien. Yo creo que fíjate que en realidad me encanta los nombres de la gente, el hecho de que inmediatamente el primero que tú conoces tiene que tener algún nombre, alguna cosa especial que lo llaman en el pueblo, ¿me entiendes? Eso es muy nuestro. Hasta, Un apodo, un autoapodo, es decir, que la gente se cambia el nombre por decir el apodo. y se llama Anselmo, de esos nombres que ya no encontramos, ¿verdad? Así. Anselmo, ajá, Sí, ajá, ajá, ajá. entonces, ahí va, pues en ese estilo eh, la historia, ¿no? Y también en esa historia de Usulután, tú también tienes fotos de infancia y fotos de la gente misma. Cuéntanos. Mira, hay fotografías que me las enviaron mi maestro, que hablo ahí, don Alfredo Franco, que son de los años 40, de los años 50, digamos,
60 de su colección que él tomaba en las escuelas, porque un director de escuela, otras que yo tomé, ¿verdad? Me atreví también a sacar unas de mi familia cuando éramos todos chicos y estábamos allá en Usulután. Entonces, la portada del libro, que es esta, que es el primer hotel de los años 40 que hubo allí en Usulután, de la familia Thompson. Ese es muy curioso, de un jamaiquino que se quedó ahí a vivir, ¿verdad? Y era el único negro en la ciudad de Usulután. Decía el negro Thompson, Guillermo Thompson, ¿verdad? Y sus hijos fueron hasta mis compañeros. Entonces, y yo tomé esa fotografía. Ese primero fue el Hotel Monterrey. Y ya después él cambió su negocio y fue el primero en distribuir los aparatos de la General Electric. Ya después ese fue ya como un almacén, pero primero fue un hotel de los años 40, porque no tenía hoteles, solo hay un famoso Hotel España que ya no existe. Y ahí hoy hay otros nuevos, ¿no? Pero entonces yo la tomé, ¿verdad? Eh, Caminando en ese mediodía y me gustó mucho por el tipo de construcción, madera, adobe. Pajareque, Sí, pajareque. sí, Ajá. todavía, ¿no? Algunas tejas ahí arriba, ¿verdad? Pero para mí, ahí pasaba yo, ¿no? Y dices, sí, el tiempo pasó, ¿no? Pero el chucho callejero sigue ahí. Y ese se quedó ahí, ¿cómo se llama? Eh, para la posteridad también, ¿no? Ahí estaba como nuestros perros clásicos. ¿Verdad? Entonces, Y cuál es de los personajes? A mí me encanta que tú tienes mucho, honras mucho a tus maestros y en tu biografía tú hablas de tus maestros de una manera muy especial. Sabes que ya no se habla de los maestros de esa manera. Y tú acabaste por ser maestro en realidad. Cuéntanos qué significa ser maestro para ti. sí, ser maestro es, para mí, es uno de los compromisos, sí, es como querer ser el padre de la tribu, ¿no? Es, me da la satisfacción que ha ayudado a algunos pues en las cuestiones literarias, que es lo que está, que es, que es con lo que más, que es con la comunidad pues que uno convive, ¿no? Y de tener la oportunidad de enseñar palabras, letras, imágenes cuando leo a los niños. Precisamente, fíjate que tú has oído hablar de los Yolocambaíta, ¿verdad? Roberto Quesada, el, en el 2019 que fui, le dediqué un libro a su niño que acababa de nacer. Y ya, y, y ya pasaron del 19 para acá, ya pasaron un par de años, y me llama y me dice, oye Manuel, dice Santiago, mi hijo, que ya no te preocupes por tu gato, porque él ya lo encontró. Entonces yo le dediqué un libro a él que se llama Mi gato Saramago. Y me dice, aquí encontró tu libro en los libros que yo tengo ahí. Y me lo hizo leer y que se lo repite y se lo repita. Y te manda a decir que no te aflijas, que encontró tu gato. El gato habla de un gato que yo perdí, yo escribo para niños, ¿verdad? Cuando no me quiero complicar la vida o quiero criticarla de otra manera, escribo para los niños. Cuando quiero ser, ¿verdad? Cuando Pues me quiero, encantaría que compartas, vieras que la literatura infantil no tiene edad, no tiene edad, es la verdad, ¿no? sí, Todos nos identificamos con la literatura infantil, pero tú tenías un poema al principio del libro, ¿no nos lo pudieras leer? o el de entre esas calles, sí, y este yo
Y este yo lo leo y tuve la oportunidad de leerlo en el escenario de Usulután, ¿verdad? Que es, es, es como una canción casi. Su título es Canción Usulután, Ocelotlán, Ocelotes, Usulután, Ocelotlán, Ocelotes, tigrillo de monte, gato montés, hermano del jaguar, uña fuerte de garra, ¿dónde estarán? ¿A dónde se esconden? En montañas, árboles y quebradas de Sujucuarán y de Tecapán, Usulután, Ocelotlán, Ocelotes, tigrillo de monte, gato montés, hermano del jaguar, uña fuerte de garra, donde se ocultan, en el cerro el taburete, en el volcán de Usulután, Usulután, Ocelotlán, Ocelotes, nadie los mira por los ríos, ni en los caminos de Ceiba y Conacaste, nadie los ve, en dónde estarán, Usulután, Ocelotlán, Ocelotes, tigrillo de monte, gato montés, hermano del jaguar, uña fuerte de garra, ¿dónde estarán? En San Dionisio, en el ojo de agua, en el río Molino, en la iglesia vieja, en el puente negro, atrás de la iglesia, Usulután, Ocelotlán, Ocelotes, tigrillo de monte, gato montés, hermano del jaguar, uña fuerte de garra, ¿dónde estarán? Muy bonito, muy lindo tu poema. Fíjate que hay gente que nos está viendo y te quiere saludar. Dice, Oh, gracias. Carlos Gracias. Morales nos habla, buenas noches, buenas tardes, los saludo, un salvadoreño residente en Canadá. Sí, él es el poeta. Es el poeta, te lo presento, Janet. Carlos Morales, mucho gusto, poeta. Le Aquí hablé, lo tenemos siempre fantástico. le hablé de ti. Mira. Elena Castro Morán, yo también tuve la fortuna de recibir clases de don Saúl Flores en el Colegio Guadalupano. Ajá. Guadalupana. Don Saúl era una maravilla, realmente. Gris Ramírez, Carlos Morales y Elena Castro Morán nos están viendo. Eh, Carlos Morales dice, mi papá, Carlos Morales Quinteros, es de Berlín. Mire pues, allá ve, ya ve. Un paisano Un paisano. de Y padre. Elena Castro Morán dice, mi madre Lidia Montenegro Maferrer nació en Jucuapa. Ajá. Nosotros Claro. también, yo tengo una tía que nació en Jucuapa. Eh, eh, también Carlos nos dice, mi papá y mi mamá, Ana Lilia Rosales, que en paz descanse, eran maestros integrantes de Andes 21 de julio. Para aquellos que no sepan qué era Andes 21 de julio, fue el sindicato de maestros más importantes que hubo durante el periodo del conflicto. Y como les decía, muchos fueron asesinados. 350 por lo menos, no sé si todos integrantes de Andes 21 de julio. Tú sabes, mi madre Lidia, dice Elena Castro Morán, mi madre Lidia Montenegro Más Ferrer, nació en Jucuapa. Nelson, Félix Nelson Navarrete, felicidades por el excelente espacio, dice. Gracias por compartir, Manuel. Ana María Delgado nos está viendo. Claudia Sea, buenas noches desde Montreal, Canadá. Buenas noches a ti, qué alegría. James Siever Fleming también nos está viendo. Félix Nelson Navarrete dice, qué bueno que se escriba sobre nuestro terruño. Así se conoce más sobre nuestra historia. Felicidades, Manuel. Gracias, gracias. Bueno, mira, sería bueno que le digamos al público a dónde es que se puede comprar este libro, porque no lo sabemos. Mira, la compra de los libros, si hay interés, me pueden escribir a mi Messenger de Facebook, ¿verdad? Y yo les envío ya los datos, ¿verdad? Como, y las direcciones, como, pues se hacen, no sé, cómo yo hago los envíos, ¿verdad? Pero sí,
a través de Facebook, en mi Messenger, ahí pueden dejar pues la nota si están interesados, ¿verdad? Y yo, y yo lo hago llegar, ¿verdad? Bueno, ahora cuéntanos un poquito de cómo fue que pasaste esos 10 años en Los Ángeles. ¿Qué pasó en tu vida que te lleva a Los Ángeles? Mira, creo que en mi ida a Los Ángeles también son cuestiones, así como todos los poetas, ¿verdad? Son cuestiones también amorosas, ¿verdad? De un divorcio yo decido irme a la ciudad de Los Ángeles, ¿verdad? Ya estaba enterado de que había un movimiento de artistas salvadoreños porque casi fue en el 1990, ya casi se firmaban los acuerdos de paz y decir yo estaba trabajando, escribiendo para el periódico Excelsior, consigo una visa y paso a la ciudad de Los Ángeles en 1990 y vivo hasta el 2003. Y sí, la comunidad salvadoreña en Los Ángeles todavía eran los últimos vestigios de la solidaridad. Ya el movimiento, ya la guerra ya estaba cansada, ¿verdad? Los hombres de pelear. Entonces me quedo en la ciudad de Los Ángeles y tengo la suerte que hago un proyecto, gano una beca como artista en residencia, ¿verdad? Mi proyecto da mucho resultado, talleres de escritura literaria en español en la Biblioteca Central de Los Ángeles y en 2 Mira, sucursales más, ¿verdad? Y quedé pues el primer salvadoreño, porque solo mi biografía lo va a decir, que gana un premio de esos, pues soy yo como escritor, ¿no? En el Departamento de Lenguas Internacionales y eso me hace tener un tiempo para escribir y dar clases en educación bilingüe, pero con proyectos culturales. Eh, y hago también una muy buena comunicación con los artistas chicanos. Entonces, mi mundo angelino va a ser también, conozco bastante la historia de la realidad chicana y la comunidad latina, ¿no? Entonces, tuve la, tuve la, ¿cómo se llama? La buena suerte de que esa beca me mantuvo como escritor, ¿verdad? Porque ya sabes cómo es de difícil, ¿verdad? Y más cuando no se tiene un título profesional. no, eso, te digo, eso es un gran mérito. Es el mérito a tu trabajo, a tu habilidad y a tu compromiso con ser maestro con los niños también, ¿verdad? Bueno, muchas felicidades por esa honra. Y después, ¿cómo es que llegas a Tijuana? ¿También por el amor? Mira, pues a Tijuana ya otras de las cosas esas también complicadas, ¿no? Y mm, llego a Tijuana en el 2004, ¿verdad? Pero ya había vivido yo 10 años. Yo viví en México DF desde 1980 al 90 y pues siempre me gustó México, Tijuana. Y, y con mi proyecto ya de talleres para niños, pues someto mi proyecto al SECUT, que es una de las instituciones culturales muy importante aquí en Baja California, y continúo trabajando, ¿verdad? Y encuentro mi hábitat, pues aquí en México, otra vez para seguir desarrollando mi programa y seguir aprendiendo, ¿no? El trabajo con los niños, la literatura, los talleres, ¿verdad? Y aquí me tienes también, porque ahorita varado ya con toda esta catástrofe epidémica, pero me ha permitido escribir todo ese tiempo. El maestro le ha dado de vivir al poeta. Y
Mira, te quería preguntar también ahora, eso de estar en Tijuana debe ser también un momento muy duro para ti. Háblanos de lo que está pasando allá. Mira, Tijuana es una, es un punto de encuentro de migrantes, ¿no? Pasan, cruzan, se quedan entrampados, entonces hay una fluctuación de gente constante, ¿no? Y eh, tengo la experiencia, pues yo vivo a 100 metros de la línea, estoy precisamente en la franja de México y de Estados Unidos, subo a mi terraza y a 100 metros ahí están los edificios de migración de Estados Unidos. A 2 calles de mi casa tengo un campamento de migrantes haitianos, hondureños, guatemaltecos, salvadoreños un poco y mexicanos que están acampando desde enero abajo de un puente en la nueva entrada a los Estados Unidos que se llama el Chaparral. Así es que ahí eso ya lleva como 2 años, ¿verdad? A partir de la pandemia también se cerró, pero ellos ahí están acampando, ¿verdad? El nuevo fenómeno migratorio mundial que se ha dado, ahí está, y ahí están mis paisanos, pues, y es salvadoreños, y es duro verlos y unos y estar ahí cruzados de brazos, pero hay cerca de 1.500 personas con sus niños acampando en tiendas de campaña de esas, y hasta casas de cartón han hecho ya. ¿No? Entonces, ahorita se está viendo qué van a hacer con ellos porque tienen que abrir el punto fronterizo. ¿No? Entonces, ahí vive. ¿Verdad? No, es decir, ese desplazamiento ha estado ahí, toda esta gente por tanto tiempo, ya son Sí, 2 años y sigue, ¿verdad? Sigue llegando la gente. No se habla tanto de ese paso fronterizo, pero la frontera con Tijuana, Estados Unidos, siempre ha tenido mucho tráfico, sí. mucho tráfico. Eh, Porque de camiones y bueno, todos los productos, ¿verdad? Que van y vienen en Tijuana. sí, y se trafica de todo ya, ¿no? Se ¿Sabes? ¿No? trafica de todo. Esa es la lástima. Una de los sufrimientos es el tráfico de seres humanos, ¿verdad? Sí, Que ¿no? involucra el llegar hasta Tijuana. Debe ser muy duro para ti, para tu familia, estar ahí viendo ese sufrimiento. Sí, hay cuadros, hay cuadros tremendos de pobreza como todas las ciudades del mundo, ¿no? Pero siempre cualquier ciudad fronteriza es decir, se le multiplican los problemas. Un punto fronterizo siempre es un punto conflictivo, ¿no? En cualquier parte del mundo, creo. Por esa movilidad de la gente va, la gente viene, ¿no? Claro. Pero, pues a pesar de todo, pues Tijuana, lo que es aquí la ciudad, pues no creas que matan a un fulano, no, está acorazada, ¿no? Y tiene su vida cultural y la leyenda negra que tiene también siempre cuando alguien ya le colocan un mote ya cuesta que se lo quite, ¿no? Pero realmente también Tijuana tiene una vida cultural pues que es envidiable, ¿no? Por eso también yo me quedé aquí, ¿no? Porque pues hay un apoyo para trabajar en lo que uno hace, ¿no? Y eres, Qué bien que hay apoyo a la cultura, que yo creo que también, imagínate, también la misma frontera misma tiene su propia cultura. Dicen que tiene música, la música especial, el bilingüismo. ¿Cómo ves tú eso? sí, mira, aquí hay pues una corriente fuerte de banda, ¿no? Los jóvenes oyen banda, pues oye samba, oye salsa, entonces pues sí, tiene su cosmopolitismo la ciudad, ¿verdad? Ajá, Hay, ajá, ajá. el bilingüismo, sí, está cerca, ¿no? Cualquier niño aquí te puedes encontrar que, pues sí, que ya
ya entiende el inglés, ¿no? Y hay esa facilidad para los mexicanos ir y venir, ¿verdad? Hay esa opción, quizá también eso, a mí me gustó mucho Tijuana porque estaba cerca de Los Ángeles. Los Ángeles para mí significó mucho. Entonces disfrutan esas dos culturas. Tijuana, que si no tuviera historia, ya se lo hubiera comido la cultura norteamericana, me explico. ¿Verdad? Tiene eso Ya, también, yo tiene creo una que, resistencia cultural fuerte. yo creo que también eso es bien importante sobre tus libros, que un pueblo sin identidad no tiene de qué agarrarse, ¿verdad? Y me gusta mucho que hables del ocelote y que hables de la historia misma de Usulután, porque es sentirse orgulloso de esa raíz, ¿no? Sí, fíjate que realmente me gustó mucho y me sentí como un cronista, pues tengo la obligación de hablar de Sutano, de Mengano, que sea brevemente. Me imaginé como en el estilo de aquellos programas que, ¿te recuerdas? Los programas de las fiestas patronales, que son los pasquines, donde que eran también cómicos y que se cuestionaba al alcalde. También eran, no sé si se dio eso en Berlín, para fiestas patronales. Hubo una tradición en Usulután de literatura para las fiestas patronales, de programas que cuestionaban al alcalde, hacían mofa de los políticos, de los chambres del pueblo, lo que García Márquez llama pasquines. Entonces, siento que dije yo, bueno, voy a escribir algo así rápido, ¿ya? Porque hay que escribir rápido, como decía Roque Dalton, hay que escribir como que si mañana vamos a morir. Bueno, pero mira, es que el día es ahora. Ajá, Es interesante cómo nosotros tenemos esa cultura en los pueblos de las fiestas patronales. ajá, sí. Las fiestas patronales han tenido en Berlín definitivamente, hay carrozas, hay movimientos, están las bandas, las cachiporristas, los bailes folclóricos, tienen el concurso de belleza, las reinas de belleza, el proceso de las carrozas. Yo creo que lo que hace es crear comunidad, buscar algo que lleve a la gente junta, ¿verdad? Sí, hoy llego a Usulután y ya no para Janet, ya no es Usulután. Pero como digo ahí siempre en mi estribillo, los rostros son los que detuvieron ese tiempo y los rostros me hacen recordar, ¿no? Recordar. Entonces sí, cambió y hay que aceptarlo. Hoy es una nueva generación, hay maestros, hay otros músicos jóvenes y la vida siguió, ¿verdad? La vida siguió. Y uno dice, el tiempo pasó también en uno. Claro, claro. Ah, Claro, no creas que estas canas no están en vano. no, sí. Yo cuando salí de El Salvador lo tenía negrito y, Ajá, ya ves. y no me decían señor, ¿no? ¿Verdad? Ni abuelo. Hoy ya, ¿verdad? Ya, sí, pasó. Bueno, mira, quería nada más decir si quisieras leer alguna otra parte de tu libro, porque aquí me está hablando Elena Castro Morán, dice, don Alberto Maferrer nació en Tecapán, hoy alegría. Don Alberto Maferrer, gente como don Saúl Flores, gente también que ha tenido un impacto en la educación, ¿verdad? Eh, 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 así que si quieres leer otro pedacito de tu libro antes de terminar. A ver, aquí. Este es de una crónica que nos vimos con nuestros compañeros
de bachillerato que habíamos eh, estudiado, porque yo, Janet, yo solo el último año de bachillerato estudié en el García Flamenco. Ajá, sí, De ahí todo. pero lo hiciste en Usulután, ahí en el instituto. Sí, sí, en el Nacional. Sí, a ver, esta vez, esto es así. Se llama Fotografía con historia trágica. Sucedió cuando estudiaba primero de secundaria en el Instituto Nacional de Usulután. Era un sábado. En esas tardes que el río Molino era visitado por muchos de nosotros, los habitantes del barrio El Calvario. Como no existían sitios donde guardar ropa, uno la dejaba frente al bordo que rodeaba la poza. Ahí, sobre las piedras, tenías que estarlas vigilando, permíteme, que lo frente al bordo. Ok. Tenías que estarla vigilando mientras dabas tus chapuzones, porque se sabía que te podían dejar sin ella. Y así fue. Fui una de las víctimas. Solamente me, sola- solamente me dejaron los zapatos y con la calzoneta puesta. Mi primo Milton, que en paz descansa, que en paz descansa ya, fue quien me fue a traer la ropa y después la regañina de mi padre, ya que él recién me había obsequiado un reloj y se fue de premio para quien se la llevó. Mientras el primo Milton Martínez se encaminaba por mis atuendos, había una niña de mi edad que cuidaba a unos niños. Conversamos, se llamaba Leda, era de San Miguel y ocurrió un enamoramiento adolescente de primera mirada. Leda vivía en las habitaciones de un mesón ubicado a 2 calles de mi casa, frente a lo que era el salón de billar del IRCA. Nos vimos pocas veces. Mi vecino en ese entonces era Benjamín Zelaya, Michito. Me comentó que ya sabía de Leda y que sabía dónde estaba y que además se había acostado con ella. Leda era explotada en el prostíbulo de la Lita. En ese entonces este burdel quedaba en el desvío que conduce a Santa María. No sé qué de manera conseguí dinero para llegar ahí y ahí estaba Leda. Cuando llegué, ella barría el patio. Los 5 pesos de esa época se los entregué a Lita. Caminamos a la habitación. Leda lloró y lloramos juntos. Fue la última vez que la vi. Después me enteré que su hermana mayor también trabajaba ahí y la madre de ellas permitía ese trabajo. Todo termina en historia trágica. Primero Alita, antes de la guerra en un lupanar, fue fulminada de balazos por un amante celoso. Benjamín Minchito perdió la vida por mano propia jugando la ruleta rusa en el prostíbulo de Julio segundo. Y Julio segundo, cuentan, apareció muerto víctima por no sé qué bando en tiempos de la guerra. El primo Milton muere asesinado en circunstancias extrañas en un viaje turístico que hizo a Brasil. Leda, una imagen que me rodea, no sé dónde estará la niña que no merecía tener esa vida. Bueno, una verdadera tragedia, pero ¿sabes qué? Lo que tiene tu narrativa es que nos da ese contexto donde la pobreza hace todo ese tipo de cosas, de el chapurzón, de te robarte la ropa, de te perder el reloj, las tragedias de esos momentos, ¿no? Y también esa niña que se vuelve prostituta, parte de la hermana y la familia y la situación. Eh, la verdad es que de eso se trataba una ciudad como Zubután. Lo mismo se puede decir de las otras ciudades, del bar, de la poza, eh, eh, del billar, del prostíbulo. Todo, Eh, sí, sí. la mezcla de todo un pueblo con cosas, con retazos,
mínimamente dicho. Pero ¿sabes qué? Notas un recuento vivo. Te felicito por una narrativa que lleva las vidas de la gente entrelazadas, ¿no? Es cómo te toca ir a buscar y alguien la había visto y cómo te cuesta esos 5 pesos para llevárselos, para estar con ellos y poder llorar juntos. Es una historia muy bonita en realidad, Manuel, muy dura, pero muy sentida. Bueno, nada más quería decirte que ya les puse a todos que luna_edi@yahoo.com, la gente te puede mandar su correo para pedirte el libro, para que todos sepan cómo, ¿verdad? Además, por Messenger, en Sí, Facebook, en mi en tu página. página, ¿verdad? Sí, De sí, Facebook. gracias, Janet. Bueno, quería darte pues Ramón Jiménez, quien te hizo esa entrevista. Quería decirles a todos que pueden ver la entrevista que le hizo Ramón en nuestra página de Facebook para que conozcan todavía más de Manuel Luna Ganuza. Gracias, Ramón Jiménez, por esa entrevista. Y bueno, me gustaría darte la oportunidad que digas tú algunas palabras. Pues, pues gracias, Janet. También estoy agradeciendo a Ramón, Ramón Jiménez, ¿verdad? Sí, de San Lo Miguel, sí. casi Miguel, me recordó al poeta Juan Ramón Jiménez. Ah, él es de San Miguel. de San Miguel, sí. Sí, sí, he tenido la oportunidad de ir a San Miguel. Pues gracias por la oportunidad, gracias Alfredo, ¿verdad? Pues espero verlo porque yo estoy preparando viaje, Janet, quiero irme el 14 de octubre para El Salvador con todas las medidas de seguridad hoy, como está esto, y voy a ir a presentar el libro, ¿verdad? A ver, y a visitar y pues a, a darme un baño usulteco, a darme un baño de país, ¿verdad? Muy bien, muy bien, muy bien. Yo creo que te va a caer muy bien. Muchísimas gracias, Manuel, por compartir estos libros tuyos y por guardar la memoria de quienes somos, de nuestra identidad. Así es que muy agradecida a todo el público que ha estado con nosotros por seguir conociendo nuestra historia, reconociendo nuestra historia y sintiéndonos en este primer mes de bicentenario patrio un orgullo siempre de ser salvadoreños. Muchísimas gracias a todos, muy buenas noches. Gracias, Janet, yo también. Buenas noches a todos allá. Bueno, buenas noches y gracias por estar con nosotros.